Ciudad del Cabo y Buenos Aires no están más o menos en la misma latitud. Ya te digo. Yo pensé que estaban, no sé por Sí, qué. ¿quieren que ingresemos en tema? Sí, obvio. No, Porque estamos sin pasaporte, no podemos viajar. Bueno, Buenos Aires está más bajo. más abajo. la clase Vamos. pasada hicimos repaso de coordenadas en el espacio y un poquito también de superficies y de plano, así que hoy vamos a hacer repaso de cónicas abiertas y cerradas. Vamos a empezar con las cerradas, que son la circunferencia y la elipse. Vamos a recordar las fórmulas. Acuérdense que ustedes tienen que, para la clase van a necesitar tener el cuadernillo de fórmulas abierto y para el parcial impreso. Lo pueden tener en el parcial, pero impreso, por supuesto, y sin agregados. ¿Son todos Lo que yo les... los PDF? ¿Cómo? Los PDF. ¿Cómo Sí, dijiste? o sea, los 6 creo que son. No me acuerdo cuántos sí. eran, pero sí, de las Sí, los que le aconsejamos son que además lleven también las fórmulas de matemática 1, por ahí, para si no se puede acuerdan de servir. cómo sacar superficies, etcétera, por ahí les puede servir. En Lo la que yo les pestaña de fórmulas están. Sí. Lo que yo les aconsejo es que ahora saquen, digamos, agarren las fórmulas para, mientras vamos haciendo el ejercicio o los ejercicios, ir viendo las fórmulas y a ir familiarizándose con la información que hay y dónde buscar la información. De esa forma les va a ser más fácil la semana que viene en el parcial. Claro, van a perder Perdón, menos Gus. tiempo. Bueno, retomando. En la circunferencia teníamos dos ecuaciones, la ordinaria y la general. Las dos son formas distintas de presentarla, pero en realidad son exactamente iguales, nada más que desarrolladas. La forma de pasar de una a la otra era mediante estas tres formulitas. Sabemos que la D, el más D que se antepone a X, es igual a menos 2 veces H. Entonces, si tenemos H, calculamos D. Si tenemos D, calculamos H. La E, que antecede a I, es menos 2K. De igual manera, si tenemos K, calculamos E. Si tenemos E, calculamos K. Y la F, más F, H al cuadrado más K al cuadrado y menos el radio al cuadrado. Si tenemos F, podemos calcular radio. Previamente tenemos que haber calculado H y K, pero si tenemos F, podemos calcular el radio despejando. En la fórmula ya lo tienen despejado. Y si tenemos el radio, podemos calcular F. Recordemos que la circunferencia es un caso particular de elipse, donde los focos se han juntado tanto que la distancia focal es cero. Por lo tanto, la excentricidad de la circunferencia es igual a cero. Acuérdense, excentricidad igual a semidistancia focal sobre semieje mayor. En este caso, el semieje mayor sería el radio, porque sería igual al menor. Pero, siendo la distancia focal cero, la excentricidad se hace cero. Es una curva plana, es solamente Es una línea en el plano. ese anillo que se forma al cortar la superficie cónica con un plano perpendicular al eje, encierra superficie, pero no tiene superficie propia. Si queremos calcular la superficie, hacemos pi por radio al cuadrado, y si queremos calcular el perímetro, pi por radio. Hasta acá no hay ninguna cosa extraña. Y acá sí es donde ustedes tienen que trabajar. Yo tengo esta ecuación general, x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4y más 4 igual a 0. Tengo que obtener una ecuación ordinaria, algo similar a la que está abajo, nada más que con los datos correspondientes a esta.
Me van a decir primero, ¿cuánto vale D? Menos 6. No. Menos 6. ¿Y a qué es igual D? Menos 6 por 2, ¿no era? Menos ¿Qué es 6 igual igual a que? menos 2H. Fíjense si tienen las listas, las fórmulas ahí, por favor, léanlas. Menos 6, ese valor de D es igual a menos 2H. Entonces, H, ¿a cuánto va a ser igual? A 3. A A 3. menos 6 sobre menos 2, que es igual a 3. Sí, señor. Menos y 2 menos es más 3. E, ¿a cuánto es igual E? 4. 4. Y eso, pero ¿por qué escribo así? 4 es igual a menos 2K. O sea que K va a ser igual a ¿qué? Menos 2. Claro. 4 sobre menos 2 es igual a menos 2. ¿Quién me dicta la fórmula de radio? H al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de H al cuadrado más K al cuadrado menos F. Que Menos F sería F. menos F, que F sería 4. F sería 4. Entonces esto sería la raíz cuadrada de H, era 3 al cuadrado, más K menos 2 al cuadrado, ojo, pónganlo entre paréntesis, el menos 2, y menos F. Si F valía 4, acá sería menos 4. Si F fuera menos 4, acá sería más 4. Más 4. Fíjense que, Este cambiado de signo lleva. claro, F cambió de signo. Menos 2 al Raíz. cuadrado es 4, menos 4, me quedaría raíz de 9, esto. Entonces sería igual a 3. Fíjense que acá, si bien la raíz tiene un valor positivo y no negativo, un radio nunca puede ser negativo. Así que es 3. ¿Y cómo quedaría La ecuación entonces la ecuación de la circunferencia? Alguien que me la dicte. Primero díctanme así como se escribe generalmente, sin números. ¿Alguien recuerda? Chicos, les Sería pido- X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Cómo? La ecuación general. No. La otra, la La ordinaria. 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 La ordinaria. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Quién está hablando ahí que no veo el nombre? Renata, obviamente. Me parecía, pero no estaba seguro. Bien, vamos a darle valores ahora. Quedaría X e Y siempre genéricos. ¿Cuánto vale H? 3. Lo vimos. 3. Entonces reemplazo el H por 3, me queda así. Más. Y menos K. ¿Cuánto vale K? Menos 2 quedarían 2 positivos. Quedarían 2. Menos 2 quedaría más 2 al cuadrado. Igual a Igual 3 al 3, cuadrado. que es el radio al cuadrado. Fíjense que es la misma ecuación que tenemos arriba escrito en blanco. La vamos transformando, es la misma circunferencia, esa circunferencia está en el mismo lugar, tiene el mismo radio, pero ahora, con los datos que tiene esta forma, la forma ordinaria, yo tengo el centro, puedo ubicar dónde está el centro de la circunferencia y puedo ubicar el radio. O sea, con un sistema de ejes y un compás,
yo la puedo graficar. Y si sé el radio, puedo calcular el perímetro y puedo calcular la superficie que encierra el círculo. ¿Mm? Entonces, con la otra ecuación, con la que está arriba, perdón, con la general, no me permite hacer ese tipo de cálculos. En cambio, acá conozco H y K, que son las coordenadas. Fíjense, Gustavo puso 3, 2. Son las coordenadas del centro. Del centro, ubicó las coordenadas del centro. Y tenemos que el radio vale 3. Sí, dale, Vicky. No, lo que les estaba por decir es que sería importante que para el día del parcial lleven, ¿sí?, elementos de dibujo, compás, escalímetro, para poder dibujar, porque puede ser que se le pida dibujar y va a ser mucho más fácil si tienen elementos de dibujo. Además de que siempre es más fácil entender el ejercicio si se hace un dibujo. ¿Sí? Así es. Graficar ayuda muchísimo. Ahora vamos al caso inverso. Tenemos esta ecuación, x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 9. ¿Cuánto vale h? 0. Y d es igual a 0. menos 2h. Entonces, ¿cuánto va a valer d? 0. 3. ¿Cuánto vale k? Vale menos 2k. Menos 2 por 3, menos 6. Bien. Bueno, el No. radio, ¿cuánto vale? ¿No? Ah, no, 3, El claro. radio al cuadrado. 3. ¿Y cuánto va a valer f entonces? ¿Me podrías dictar la fórmula de f? ¿Qué es igual a F? Lo tienen ahí entre las fórmulas. Así genérico, nomás sin nombres. H al cuadrado más K al cuadrado menos R radio al cuadrado. Bien. O sea, sería 0 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Está bien? Me quedaría la ecuación general, x cuadrado más y al cuadrado más 0x, esto no se pondría, por supuesto, menos 6y más 0 igual a 0. Si no me equivoqué de... ¿Está bien? Entonces, 0 por x es 0, ese término se anularía. Más 0 también, nos lo sumamos. Y pasándola en limpio me quedaría x cuadrado más y al cuadrado menos 6y igual a 0. Y ahí se acabó. Fíjense cómo vamos de una forma a la otra. Son dos formas de expresar la misma circunferencia. Con la ecuación general y con la ecuación ordinaria. Cada una tiene un uso distinto. Si queremos graficar, nos es mejor la ordinaria, por ejemplo. Porque tenemos H, porque tenemos K y porque tenemos el valor del radio. Bueno, una hermosa circunferencia. En la elipse teníamos, recuerden, que estudiábamos la elipse a eje horizontal, o sea, cuando el vértice, foco y centro estaban siendo paralelos a X o coincidente con X, y a eje vertical cuando vértice, foco, centro están en el eje Y o paralelo al eje Y. Genéricamente,
lo decimos así, x menos h al cuadrado sobre semieje mayor al cuadrado más i menos k al cuadrado sobre semieje menor al cuadrado igual a 1 para el horizontal, y en la vertical se intercambiaban como el semieje mayor estaba relacionado al eje y, acá también tiene que ir en correspondencia con el eje y b con el eje x. Y Si ustedes se fijan, pueden identificar una ecuación que sea de una elipse. ¿Por qué? Porque son dos fracciones, fíjense, dos fracciones que de un lado de la igualdad tienen dos fracciones, del otro tienen el lado 1. Las dos fracciones son con término positivo, no hay ninguna negativa. Son Y si, positivas, están elevados al cuadrado los numeradores, y bueno, los denominadores, si es un número, porque habitualmente es un número, es una distancia, es un semieje, si no está elevado al cuadrado, puedo, es factible sacar la raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado. Puede decir 3 al cuadrado o puede decir 9, puede decir 2 al cuadrado o 4. y O están 2. elevadas al cuadrado, porque si estuvieran a la 1 ya estaríamos hablando de un plano. Claro, tiene que estar todo al cuadrado porque si no ya podría ser una especie de plano. Pero tienen dos términos, los dos con signos positivos igualado a 1. Cuando yo veo algo así, es una elipse. Según donde esté A siempre es el semieje más grande, el semieje mayor. Si está abajo del numerador que contiene la variable x, quiere decir que es a eje horizontal. Fíjense como el que está a la izquierda. Si en cambio A está debajo del numerador que contiene a la variable y, quiere decir que es a eje vertical. Siempre A al cuadrado, el denominador que contiene A al cuadrado, es el que está marcando si está abajo de la y o abajo de la x, si es a eje vertical o a eje horizontal. Y si h y k fueran 0, implicaría que su centro está en coincidencia con el origen del sistema cartesiano, sea en un caso o en otro. Entonces, tendremos la ecuación sin la h y sin la k. Es decir, es la misma ecuación, nada más que h0 no vale la pena ponerlo. Simplemente eso. Si se fijan en el dibujito de aquí arriba, a pues es tanto la distancia del vértice al centro como la distancia de este otro vértice al foco. Y nos queda el triangulito donde la hipotenusa es A, un cateto es la semidistancia focal C y otro cateto es el semieje menor B. Entonces, por Pitágoras, A al cuadrado será igual a B cuadrado más C cuadrado, y de ahí podemos despejar cualquiera de ellas conociendo las otras dos. La superficie encerrada por la cónica, acuérdense que las cónicas no tienen superficie propia, es pi por A por B. O sea, pi por semieje mayor por semieje menor. Y el eje focal siempre coincide con el eje mayor. Cuando los dos semiejes A y B son iguales, te daría pi por semieje al cuadrado y sería, si son iguales, una circunferencia. La excentricidad es Sí. siempre semidistancia focal C sobre semieje mayor A. Como acá siempre A es mayor que C, porque fíjense, la hipotenusa va a ser siempre mayor que el cateto, la excentricidad va a ser menor que 1. Podrá ser 0,98, pero va a ser menor que 1. Y va a ser mayor que 0, porque si fuese 0, sería una circunferencia. Si fuese 1, significa que el foco está tan próximo al vértice, está coincidente con el vértice, y A y C serían iguales, sería un segmento. Sería un segmento de una recta. Claro, W bajaría hasta estar sobre el eje X, ya se convertiría en ¿cómo se llama? En un segmento.
Fíjense, esto es bastante de parcial. Se desea replantear una piscina referida a un sistema de ejes coordenados. La forma de la misma es circular, concéntrica con la elipse, se comparten el mismo centro, y de 3 metros de radio. O sea, la piscina tiene 3 metros de radio. Se encuentra dentro de un deck de forma elíptica. Y la elipse sabemos que es tangente al eje Y y tangente al eje X. Lo único que conocemos de esa elipse es que este vértice está en coordenadas -5, 20. Y tenemos que encontrar la ecuación ordinaria y general de la circunferencia, la ecuación de la elipse, la superficie ocupada por el deck, el volumen de agua de la piscina, para una profundidad de 160 centímetros, las coordenadas de los focos de la elipse, que pueden caer fuera o dentro de la pileta, no sabemos eso, coordenadas de los vértices de la elipse que faltan, tenemos este vértice, nos faltaría este de aquí, de arriba y este de acá, y la excentricidad de la elipse. Bien. Vamos con la ecuación ordinaria y general de la circunferencia. Necesito saber, antes que nada, cuánto vale h. ¿Qué eran h y k? ¿Las coordenadas de qué punto eran h y k? Del centro de la circunferencia. Del centro de la Perfecto. circunferencia. O sea, voy a tener acá mi k y acá mi h. ¿Cuánto vale h? -5. -5. Fíjense que esta distancia que es h es la misma distancia h que tiene el vértice, porque están todos alineados, centro, foco, vértice. Así que h es -5. ¿Y k qué coordenada tiene? -10. -10. Perfecto. Porque si desde el eje X hasta aquí teníamos 20 unidades, el centro está justo a la mitad, o sea, a -10, coordenada -10. Y el radio, ¿cuánto era? No, era dato 3 metros. 3 metros. Bien, díctame la ecuación ordinaria entonces. X más 5 al cuadrado Sería X menos -5 al cuadrado más Y menos -10 al cuadrado igual a 3 al cuadrado. O sea que esto me quedó X más 5 al cuadrado más Y menos por menos más 10 al cuadrado igual a 3 al cuadrado 9, como prefiero. Ya tenemos la ordinaria. D es igual a menos 2 veces H. Acá lo podríamos sacar H de aquí o de aquí. Para que esto tenga un signo más, que es lo que los confunde siempre, quiere decir que H tenía signo negativo, si no, no daría eso. Entonces sería -2 por -5 igual a +10. E es igual a -2K, o sea, -2 por el mismo razonamiento. Si acá está positivo, quiere decir que K tiene que haber sido negativo para que me cambie el signo. Entonces, K -10 y me queda +20. Y F,
Habíamos dicho recién que era h cuadrado más k cuadrado menos el radio al cuadrado. O sea, h menos 5 al cuadrado Queda más como 25. k era menos 10 al Cuadrado de cuadrado 100. menos el radio al cuadrado. Queda como 9. 125 menos Eso. 9, 5, 16. 116. entonces la ecuación general sería x cuadrado más y cuadrado más d, sería más 10 por x más e, era más 20 por y más f era positivo, así que más 116 igual a 0. Y acá se acabó lo de las ecuaciones ordinarias y generales de la circunferencia. La de la elipse, ¿cómo era la ecuación de la elipse? La vamos a hacer acá arriba, está más Despejado ahí. despejado. ¿Esta elipse es eje vertical u horizontal? ¿Qué opinan? Vertical. Vertical. Entonces, ¿cómo era Entonces, el semieje mayor va a estar abajo del término que contiene ¿qué variable? De la I. Perfecto. Y entonces, podemos escribir los numeradores. X menos h al cuadrado. Y ahí ponemos b, bueno, al cuadrado. Más y al cuadrado sobre el cuadrado igual a 1. Siempre recuerden igualar a 1. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? ¿Y cuánto vale h y cuánto vale k? H y k son concéntricas, decía en el problema. Entonces, el mismo centro para la elipse que para la circunferencia. Entonces, si tienen el mismo centro, las coordenadas de ese centro van a ser las mismas. Entonces, usamos el mismo h y el mismo k. Menos 5, y k ponemos menos 10, que es k. Bueno, esto era un paréntesis. Y entonces dijimos que acá debajo de x iba b. ¿Cuánto vale b? Fíjense que B es el semieje menor. Es tangente al eje Y. ¿Cuál es la distancia de ese vértice menor hacia el eje vertical? Ahí tenemos ese Está. semieje. Esto sería a, desde aquí hasta aquí. Y esto sería b. Sería la distancia del eje de la elipse, el eje mayor, hasta el eje Y. Y A sería la del eje menor hacia el eje X. Entonces, ¿cuánto vale a? 10, valdría. Menos 10. No, 10. 10 positivo. Es una distancia, es 10 positivo. ¿Y b? 5. 5. 5. 5. Entonces acá sería 5 al cuadrado y acá 10 al cuadrado. Obviamente, x menos 5 va a ser x más 5 al cuadrado. Sobre 5 al cuadrado más y más 10 al cuadrado sobre 10 al cuadrado igual a 1. Y ahí, Esta ecuación de la elipse que tenemos ahí en el deck. así es. Y las ecuaciones de la circunferencia de adentro. Bien. Superficie ocupada por el deck. ¿Cómo era la fórmula de superficie de la elipse? O sea, para calcular ese deck, sacamos la de toda la elipse y le restamos el que ocupa la piscina. Y nos va a quedar la parte esa en madera.
A por B por pi. A por B por pi. Y por lo tanto, ¿cuánto sería la superficie de esa elipse? Pi por ¿cuánto? Por 5 por Ahí 10. está. Sí, bueno. Bien. Acá ¿Y está B por cuánto A, daría? pero ahí está. ¿Cómo? No, que acá me equivoqué, puse Pi B. por 50, entonces va a dar 150 o 150. Ya. 157,079. Y ahora la de la circunferencia, Pi por 3 al cuadrado. pi por 3 al cuadrado. ¿Quedaría cuánto? Pi por 9, 27 o 28. 28,274. Exacto. Y ahora, uno menos la otra, ¿cuánto sería la superficie del deck? 128,81. Perfecto. Esos son los metros de madera que va de deck que tengo Perfectísimo. que comprar. Y ahora tenemos que calcular el volumen de agua de la piscina, Es que es que un tiene una cilindro. profundidad de... Exactamente, que es un cilindro. Entonces, ¿qué O sea, tiene? Ah, perdón, Gus, sí. no, dale vos. ¿Se acuerdan cómo se saca el volumen de un cilindro? Y sería pi por 3 al cuadrado por la profundidad, por 1,6 metros. Así que Exactamente. Es Eso. La superficie de la sería la base. superficie de la base por la altura. Por lo tanto, profundidad. tenemos la superficie de la pileta, que era 28,27 metros cuadrados, y a eso lo multiplicamos por la altura, que va a ser 1,6 metros, y nos va a dar el volumen de agua, que sería 45,23. 45,23 metros cúbicos. 45. Ahí está. Ahí está. No aclaren Bueno. que oscurece. Y digo yo, ¿qué coordenadas? Ahí tenemos un vértice, uno de los vértices del eje mayor. El otro vértice, que está también sobre el eje mayor, arriba de todo, ¿qué coordenadas tendría? Menos 5 o 0. Menos Los 5, demás, ¿qué 0. opinan? Perfecto. Tenemos esta distancia, que es de 5 unidades, como va hacia el lado negativo es menos 5, y ni para arriba ni para abajo del eje X, entonces la coordenada Y va a ser igual a 0. O sea, corta esa línea en I, el valor 0 de I, de ordenada. Bien. Con el mismo criterio, vayamos a ese otro vértice, el vértice menor que está marcado como W, es tangente al eje Y. Si es tangente al eje Y, el eje Y, ¿en qué valor corta al eje X? ¿Qué valor de ordenada tiene? 0 menos 10. Bien. 0 sería. 0, punto y coma, menos 10. O sea, ¿Por qué no se menos puede 10? Porque ni está a la justo a la izquierda mitad. ni a la derecha de Y, por eso la coordenada X es 0 y esta distancia de 10 unidades queda menos 10 la coordenada. Y del Porque otro lado, el W', ¿cuánto tiene de X? Menos 10, menos 10 sería. Menos 10, menos 10. Viene menos 10. Ahí está. Ahora faltarían los focos. Que en algún lado debe estar. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la semidistancia focal? recurriendo a Pitágoras, La la raíz. semi... Perdón. Sí, dale. La raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Claro, como lo que Exacto. estamos averiguando es un cateto, no sumamos, sino que a la hipotenusa al cuadrado le restamos el otro cateto al cuadrado.
Fíjense, A al cuadrado es la hipotenusa y le restamos el cateto que conocemos, que es B. 8,66, Gus. 8,66 es el valor de C. O sea que del centro, ¿recuerdan cuál era el valor de H y K para saber en qué coordenadas tiene el centro? ¿Alguien lo recuerda? El centro estaba en Era -5, -10. menos 5, menos 10. Exactamente, Renata. Ahí está el centro de las dos cónicas, de las dos líneas están centradas en el mismo punto, menos 5, menos 10. Entonces, para saber dónde queda un foco, yo desde el punto menos 5, menos 10, subo 8,66 unidades hacia arriba. Quedaría -1,34. Claro, Exacto. sí. Entonces, las coordenadas de ese punto de foco serían, para abscisa, menos 5, porque están todos en la misma línea de menos 5. Menos 5, punto y coma, menos 1,34, bajo una 1,34 unidades. Ahí Gustavo se los puso. A 10. ¿Y la coordenada del otro foco, cuánto sería? ¿Alguien que no sea Renata? Renata Y, cambiando de voz. y sería -10. Para. La coordenada X de este foco, ¿cuánto es? Está sobre la misma No, línea. claro, -5, perdón. Bien. Menos 5, punto y coma. Y lo mismo que el 1,34, ¿no? No. Fíjate, vos acá estabas a cota 10. Bajas Tenés que 8,66. Entonces te va a quedar Entonces, menos 5, menos 18,66. De Acordate, 10 bajás 10 unidades, o sea, 10 unidades negativas hasta el centro, y de ahí tenés que bajar 8,66 más para llegar al vértice, al foco. El vértice está en menos 5, menos 20, y el foco está en menos 5, menos 18,66. Claro. O también podrías calcularlo por el vértice y le subís 1,34. Te va a dar claro, lo mismo. pero Más complicado. Este más preciso, dicen. Y por último, la excentricidad, que recuerden es siempre semidistancia focal sobre semieje mayor. Era 8,66 que valía C y 10 que valía A. Sería 0,866. En la Bueno, elipse, recuerden que tiene que dar menor que 1. Si la excentricidad les da más que 1 y es una elipse, está mal. Fuera otra cónica, sí estaría bien. Pero para la elipse tiene que dar entre 0 y 1. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Este lo podemos hacer si al final queda tiempo, pero mientras tanto Es muy similar, es digamos. muy parecido, nada más que fíjense las coordenadas del centro acá. Este centro, como está en el eje Y, H no va ni para un lado ni para otro, o sea, H es 0. Y K va a ser la mitad de este semieje menor. Acá es a eje horizontal, porque A es mayor que B. Fíjense que A mide 15, en cambio B es la mitad de 12, es decir, de aquí hasta aquí son 12, esto B sería 6. Con eso pueden calcular C, con eso pueden hacer todo lo que hicimos recién. Pero no lo vamos a hacer salvo que quede tiempo. Este sí.
Este es de examen este ejercicio. Calcula la superficie de ese rectángulo verde, F1, F2, CD, cuyo lado mayor coincide con la distancia focal, o sea, coincide con 2C. Y los vértices C y D son los puntos de contacto entre el rectángulo y la elipse. Como este lado mayor está justo en el foco, termina justo en el foco, esto que tenemos acá es la mitad del lado recto. Así que si calculamos el lado recto y lo dividimos por 2, tendríamos esta distancia. Para calcular, bueno, la superficie obviamente es lado mayor por lado menor. Para calcular esta distancia entre el origen de coordenadas y el foco, uso Pitágoras. C al cuadrado igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. El eje mayor medía 20, por lo tanto A, la mitad, 10. El eje menor medía 6, por lo tanto B, serán 3 metros. De ahí aplico Pitágoras, me queda que la semidistancia focal C es 9,54, por lo tanto el lado mayor, que es 2C, será 19,08. Calculamos el lado recto con la fórmula que tienen ahí en el cuadernillo de fórmulas. Es simplemente reemplazar la B por 3 metros, la A por 10 metros, me queda 1,8 metros el lado mayor, por lo tanto, este lado menor va a ser la mitad, 0,9 metros. Y la superficie será los 19,08 que habíamos calculado antes por los 0,9, da 17,172 metros. Acá lo interesante que necesitaríamos que entiendan y que sepan calcular es sin usar esta fórmula, porque acá daba la casualidad que el ejercicio les decía que este vértice, el rectángulo, coincidía con el foco. Pero si hubiera estado más aquí o más a la izquierda, ya no podríamos utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hallar la ecuación de esta elipse y decir, para x igual a tanto, ¿cuánto vale y? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a verificar este 0,9 metros, hallando la ecuación de esta elipse y diciendo, a ver, para x igual a 9,54, ¿qué valor de y me da? Para lo cual tenemos que construir la ecuación de esta elipse. Tenemos los elementos para hacerlo. A ver si... ¿Cuánto vale h y k en esta elipse? ¿Qué opinan? 0 y 0. 0 y 0. 0 y 0, sí señor. Entonces, directamente podemos ponerlo o no ponerlo. Sumarle o restarle 0 es lo mismo. Entonces, me quedaría x al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Por qué sobre a y no sobre b? Porque es a eje horizontal. Recuerden que la a, que es el semieje mayor, va debajo de la variable que coincide con el eje dominante. En este caso, el mayor es el eje X, entonces va debajo de la X. Fíjense, ahí reemplazamos A por el valor de A. Habíamos encontrado que A valía 10. Fíjense, ahí lo está marcando Gustavo en la tercer renglón, en la tercera línea. Y B vale 3. Entonces, X va al cuadrado, A va al cuadrado, más I al cuadrado sobre B al cuadrado, todo eso igual a 1. Esa es la ecuación que representa a todos y cada uno de los puntos que componen esa línea, que es una elipse. Entonces, yo le puedo preguntar a esa ecuación, cuando X vale
por ejemplo, 9,54, ¿qué valor de I voy a tener? Y me va a dar las coordenadas del punto C que tenemos marcado ahí. ¿Mm? Si nosotros hiciéramos cuando vale menos 9,54, obtendríamos el valor D. ¿Cuánto es ¿Mm? 9,54 al cuadrado sobre 10 al cuadrado? O sea, reemplazo a X por un valor, ¿mm?, de X, y entonces me queda una sola incógnita, que es Y. Y ahora Cero- despejo Y. ¿Mm? Voy a despejar Y. Denme con 2 decimales nomás. 0,91. Esto, como yo tengo que despejar Y, esto lo vamos a pasar al otro miembro. Me queda Y cuadrado igual a 1 menos 0,91. Todo eso, Este 9 que divide, lo paso aquí a multiplicar a todo este paréntesis y me queda Y cuadrado. Entonces, Y va a ser la raíz cuadrada de ¿cuánto? 1 menos 0,91, ¿cuánto es? 0,09. 0,080, sí, 0,089 o 0,9, digamos. Por 9, 0,9 por 9, 8,1. 0,81. ¿cuánto, disculpa? 0,81. No, 0,81, pero por 9, 0,80. 1 menos 0,91 por 9 Sí, es Sí. 0,81. bien, bien. Y la raíz cuadrada, 0,9. Sí, 0,9. fíjense, esto tiene un valor positivo y un valor negativo, o sea que yo voy a tener un I sub 1 de 0,9 y un I sub 2 también de 0,9, pero negativo, que acá en el dibujo sería esta cota que es 0,9 y esta esta cota que cota que es menos 0,9. Pero fíjense cómo nos dio el mismo valor que utilizando lados rectos. Si hubiéramos hecho 0,9 más 0,9, tenemos el 1,8, que es todo el lado recto. Esta forma de resolverlo es la que ustedes tienen que aprenderse para no errarlo. Obviamente, si justo el lado recto tienen esta ya lista, pero la del tienen que... lado recto le sirve solamente, como en este caso, cuando tenemos las coordenadas del foco. Pero el otro procedimiento es para cualquier valor de X, puedo encontrar cuál es el valor de Y. El lado Preguntando. recto es cuando coincide con el foco, nada más que ese caso. Y lo mismo, puedo encontrar el valor de Y teniendo X o el valor de X teniendo Y. Simplemente reemplazo en la ecuación por el dato que conozco y despejo el desconocido. ¿Mm? Bien. Y pasamos a las cónicas abiertas, parábola e hipérbola. Estas cónicas no encierran una superficie, son abiertas. Podemos limitar y decir, bueno, hasta acá vamos a calcular superficie, pero no encierran una superficie ellas por sí mismas. Acá también teníamos parábolas a eje vertical, donde el eje focal era coincidente con Y o paralelo al Y. Por lo tanto, en la ecuación, eh, el término que va a la 1 es el eje Y. Y tenemos la parábola de eje horizontal, donde todo el eje focal va a ser o coincidente con el eje X o paralelo, y en la ecuación el término que va a la 1 es el que tiene a X. Y estas ecuaciones, esas son las ecuaciones geométricas. La analítica sirve únicamente para este caso de parábola a eje vertical. ¿Mm? Acá hay una cosa que está mal. Este signo menos
este signo es más, siempre. Lo que puede ser negativo es el valor de P, pero la fórmula tiene siempre el valor positivo. Recordemos que cuando las ramas van hacia el sentido positivo de Y o hacia el sentido positivo de X, el valor de P va a ser positivo. Cuando las ramas vayan hacia el sentido negativo de Y o al sentido negativo de X, el signo de P va a ser negativo. Pero en la fórmula genérica siempre es más 4P, no es menos 4P como decía. Y aquí vamos a pasar a este ejercicio tan temido. Fíjense, vamos a ver los datos. Profundidad de la parábola. Está mal, la verdad está mal escrito eso. Profundidad de la parábola no se llama así, pero le vamos a llamar a esta distancia, la que está acá. Si leen las cotas, se entiende que es esto, pero no se llama profundidad. Eso yo me equivoqué, designé mal eso, que no sabía cómo llamarle. Le llamamos, en este caso, sería la distancia que hay entre el vértice de la parábola y la línea que pasa donde termina nuestra parábola. ¿Mm? El largo... ¿Cómo sería eso? ¿Sería la campana? Pero sería también la profundidad como de la cuchara del... Sí, algo así. Pero Sí, no sinceramente no sé. sé si tiene un nombre específico. Pero si Ya ves me las voy a cotas fijar. se entiende. Le denominé largo a la distancia que hay entre este punto A y este punto B. Sería la apertura, por así decirle, que será de 172 centímetros. El desplazamiento del vértice sería desde el eje Y hasta el vértice, es 257 centímetros. Y la altura respecto del eje X del vértice es de 1009 centímetros. Yo necesito calcular la coordenada X del foco. Primero vamos a escribir la ecuación de esta parábola. ¿Es eje horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal. ¿Me podrías dictar la ecuación? Y al cuadrado. No, sería I menos K al cuadrado. Ah, claro. Igual, A 4 P por X menos H. yes. Vamos a ver cuánto vale H y K. H es la distancia que hay desde el eje Y hasta el vértice, que es dato. Pero la distancia es dato. ¿Cuál sería la coordenada de esa H? Fíjense que donde dice, es la cota que dice, Perdón. sí, te escucho. Menos 257. Sí. Como dato tenemos distancia. Le agregamos el signo menos porque ahora lo estamos refiriendo al sistema X. Y K, 1009. 1009, que es
la altura Altura. respecto del eje X de ese vértice. O sea, ahora ya podríamos poner I menos 1009 al Al cuadrado cuadrado igual a 4P por X menos 257. O sea, más 257 sería. Y nada más. Y no conocemos P. Como no conocemos P, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. Empezar con el punto M. ¿Cuál punto? O sea, yo lo que había hecho cuando lo resolvía, ¿no? Sí. Era como con el punto M, que lo tomaba como el punto inferior del largo. Ah, el que ya me ve acá, digamos. Claro. Bien. Esa coordenada de B, decime, ¿cuánto es la coordenada X de B? Sería 257 más 73 centímetros en negativo. que sería menos 330 Gus. Punto y coma, ¿cuánto? Sería 1009 menos 86. El 86 es largo sobre 2, o sea, 172 sobre 2. Que serían 923. Y Gus, para tu tranquilidad, se llama profundidad a la Bien. de... pero en vez de largo se llama diámetro de la antena parabólica. En vez de Muchísimas largo de gracias. la antena, se llama diámetro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con este punto, ¿qué hacemos? Hola. Hola, hola. Tenemos que buscar A. Te escuchamos, Ale. No, se cortó, dejé de escuchar, perdón, ahora sí. Ahí Lo estamos. que hacemos, como en esta fórmula no conocemos P, tenemos que reemplazar Y y X por cualquier coordenada que no sea el vértice, cualquier coordenada por las coordenadas de cualquier punto de la curva del cual conozcamos sus coordenadas. En este caso elegimos el punto B, podríamos haber elegido el A. Reemplazamos y despejamos. Entonces me quedaría 923 menos 1009 Al al cuadrado cuadrado. igual a 4P. Para, voy a despejar. Está. El 4 que estaba multiplicando va a pasar a dividir y acá en vez de X voy a poner menos 330 más 257. O sea, Eso da reemplace menos acá el 73. esto. Sí, menos 73 da eso. Bien. Hagan por favor esta cuenta y díganme cuánto vale P. Les hago una pregunta desde el vamos. ¿Tiene que ser, va a dar negativo o va a dar positivo? Negativo. 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 Porque las ramas apuntan hacia el lado negativo de X. Perfecto. Menos 292. Parece algo raro. No, eso es lo que da 4 menos 4 por menos 73. No, hagan la cuenta de todo esto, así ya sacamos cuánto vale P.
¿Alguien más que no sea Renata? Renata, ¿cuánto te dio ahora? Menos 25,328. A mí también me dio Exactamente. eso. Bien. Para completar la ecuación, ¿cuánto da 4P? ¿Cuánto sería 4 por 25,33? 101,32. Esto no nos pedía en esta última parte, pero como para dejar, si hubiéramos tenido que hallar la ecuación que representa esta parábola, bueno, es esta. Lo que nos pedían era calcular la coordenada X del foco. La coordenada X del foco sería, si este es el vértice, tengo que ir para acá, ¿cuánto? Para llegar al foco. Estaba hablando sin el micrófono. No La es- coordenada ahí del foco, fíjense, va a ser la misma que la del vértice, porque está en una misma línea horizontal. Entonces, la ordenada o coordenada en Y va a ser igual la del vértice que la del foco. Lo que tenemos que ver es encontrar la coordenada X. ¿Qué les parece a ustedes? El Perdón. foco, ¿va a estar más a la derecha o va a estar más a la izquierda del vértice? ¿Sería el desplazamiento del centro más P? Exactamente. Porque la coordenada Sumarle el del foco, parámetro al vértice. No tiene centro porque es una cónica abierta, sino que al vértice, a las coordenadas del vértice, le sumamos una vez el parámetro y ahí vamos a obtener el foco. Sería menos 282,33. Exactamente. En ese punto y coma 1009. perfecto, perfecto, perfecto. No sé si el resto tiene alguna duda, si algo no quedó claro, quieren que veamos, repitamos algo de esto. No, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, Espero que haya habido una coma entre el no y el se entendió. no, ¿cómo? Se entendió. Bueno, Bien. Se sabe que el foco de una parábola se encuentra en el punto -4, 3. Y que el vértice de la misma se encuentra en el punto 2, -3. A ver, esperen un segundito, por favor. los puntos están graficados más o menos, pero la curva es una curva orientativa, podríamos decir. No es exactamente la parábola que... Sí, porque esta parábola van a ver después que en realidad hace algo así Es más abierta, pero bueno, y así. es como para que se den una idea de dónde está y hacia dónde van las ramas. La apertura de la parábola no es exactamente esa, es la que está dibujando Gustavo, una bastante más abierta. Y no muy parecido. Bueno, pero ustedes la entienden, creo que se entiende. Se entiende. Y en vez de Fíjense, la calcular este parábola, pequeño sector, van a tener que calcular todo eso. claro, la parábola está abierta, no encierra, no se cierra nunca, entonces no podemos, como en la circunferencia o en la elipse, calcular el área encerrada, porque es abierta y llega hasta el infinito, va más allá. Entonces, si nosotros lo cortamos a la parábola con una línea perpendicular al eje,
marcamos un sector que le llamamos sector parabólico, que es lo que acá está rayado en amarillo y antes estaba en blanco en la otra parábola. Sea como fuere, se llama sector parabólico. De ese sector parabólico, si nosotros vemos el ancho, digamos, entre las dos, donde corta la curva arriba y donde corta abajo, a eso le podemos llamar ancho, y la profundidad, que es desde el vértice hasta la línea esta que corta, en este caso el eje Y, desde ahí hasta ahí, ¿no es cierto? Y el otro y el ancho. Si nosotros calculáramos la superficie de un rectángulo que tiene por lado esos dos lados, el ancho y la profundidad, el sector parabólico equivale a 2/3 de esa superficie. Y es lo que vamos a tratar de calcular ahora. 2/3 del ancho por el largo. Lo primero que tienen que hacer cuando encuentran este tipo de datos es graficar. Entonces, acá dice el foco está en el punto -4,3. Entonces se vienen al gráfico, buscan el -4, buscan el -3. Donde se encuentran, tendré ese foco. Después dice el vértice está en el punto 2, -3. Buscan 2 acá, -3 y tienen el vértice. Esta distancia Del vértice al foco. Voy a borrar este parámetro. Eso que hice. Recuerden que el parámetro va del vértice al foco. ¿Cuánto vale el parámetro en esta parábola que tiene el vértice y el foco con esas coordenadas que están ahí planteadas? O sea, esta distancia. 4. No, 6. Claro, 6. para ir de 2 -4 unidades positivas y 4 del 0 al -4, ¿no es cierto? Por el lado negativo. En total recorro 6 unidades. Y yo quiero preguntar una cosa. ¿Qué signo tendría este parámetro? Siempre va del vértice al foco. Va como se abren las ramas. ¿Se abren hacia el lado negativo o hacia el lado positivo? Negativo. Negativo, bueno, ahí ya está, lo puso Gustavo, negativo porque va hacia el lado negativo de las X. Si fuera hacia abajo, también sería negativo. ¿Y es eje focal vertical u horizontal? ¿Qué les parece? Horizontal. Horizontal. Claro. Entonces, la ecuación... Creo que Renata se va a sacar un 10 en el parcial. No Sí. sé, profe, porque después cuando estoy en el examen me pongo nerviosa y paso mal todo. Siempre me pasa lo mismo. No pienses así, no pienses así. No, es que Trata de pensar primero ya positivo. me pasó, entonces ahora estoy como repasando mucho los signos y esas cosas porque después me quiero apurar y chao. Respire hondo. Sí. Sí, el parcial vas a caer 20 minutos antes también. No, profe. ¿No? Bueno, retomemos. Entonces la ecuación, como es eje focal horizontal, lo que tenemos acá de este lado, en el segundo miembro, es lo que tenemos en la X, o sea, lo horizontal. ¿Cuánto? Acá ya podemos reemplazar todo. Quedaría I. ¿Cuánto vale K? -3. Bien. Quedaría I más 3 al cuadrado. O sea, -3, K es la coordenada en ordenada de vértice, que es -3. 4P. ¿Y H cuánto vale? 2. 2 positivos. Entonces, Y el parámetro habíamos calculado que valía 6, -6 por 4 será -24. Fíjense, ahí ya tenemos la ecuación resuelta. ¿Cuándo considero que está resuelta? Conozco el valor de H, conozco el valor de K y conozco el valor del parámetro. Puedo poner -24 o 4 por -6. Las dos formas está bien. Lo único que me queda como incógnitas, así que pueden variar sus valores, son las dos variables, X e Y. Perfecto. Bueno. Ahora con esa ecuación vamos a trabajar para encontrar cuánto mide
esa línea que corta y que marca el sector parabólico. Ah, bueno, después hacemos esta entonces. Ah, bueno, no, dale. No, está bien. Va, ¿cuál hacemos primero? La que quiera. Es a gusto. Victoria, definí vos por penales. Empecemos por la que está ahí, el menos ¿Dónde 8. tenés? Menos 8, bien. Bueno, si te dicen cuánto va a valer x para y igual a menos 8, lo que hay que hacer es reemplazar y por menos 8. Entonces queda menos 8. Y no escribo. Hago lo pinto. Más 3 al cuadrado igual a menos 24 por x menos 2. Empezamos a despejar x. Menos 8 más 3, ¿cuánto es? Menos 5. Al cuadrado da 25. Ahí está. Dividido. A ver, esto de acá que tenemos. Menos 24x, menos 24 por x, menos 24x y menos 24 por menos 2, más 48. Podría pasar el menos 24 al otro miembro y es más fácil los chicos. ¿Tienes razón? Dividimos Dividimos todo por menos fíjense 24. Que menos 24 multiplica todo el paréntesis. Entonces, cuando está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. 25, y después el menos 2 pasaría como más 2 igual a x. ¿Y ahora? Entonces, ¿cuánto da eso? Pero... 0,958. Sí, 0,958. O sea que si yo bajo por el eje Y hasta menos 8, mi coordenada X va a ser 0,958. Quiere decir que por acá va a pasar la curva. Muy cerquita del 1. Por eso Gustavo había marcado más abierta la campana. Ahora vamos a calcular la superficie del sector parabólico. Acá, entonces vamos a tener una parábola mayor con un I sub 1 ahí y un I sub 2, no sé, en algún lado por acá. Tengo que hacer lo mismo que hicimos con el menos 8, pero acá lo que vamos a conocer es X. ¿Cuánto vale X para encontrar un punto de la curva sobre el eje Y? O sea, le voy a preguntar a la ecuación que obtuvimos, ¿qué valores tendrá Y cuando X vale cuánto? Fíjense, el eje Y, como les pregunta Gustavo, ¿sobre qué valor de X está ubicado? El eje Y corta al eje X, ¿en qué valor? ¿Lo ven? ¿En 0? En 0. Todos los puntos que están sobre el eje Y tienen coordenada 0. Entonces nosotros ya del vamos sabemos que la coordenada de este punto va a ser 0 punto y coma algo y la de abajo también 0 punto y coma algo. Entonces reemplazamos nuestra ecuación. Sí. Le preguntamos a esa ecuación, ¿qué pasa cuando X vale 0? ¿Cuánto valdrá Y? Entonces pongo 0 en lugar de X. Y digo 0 menos 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 0 menos 2? Menos 2. Y si lo multiplico por menos 24, menos por menos, ¿qué me da?
48 positivo. Entonces da 48. Entonces ahora empezamos a despejar. Y más 3, el cuadrado lo pasamos al otro miembro como raíz de 48. Y luego y va a ser más menos raíz de 48 menos 13. Más 3 paso como más 3. Y me va a dar un y 1 y un y 2. Y 2. Si fuera 49 daría 7. Como es 48, un punto menos. 6,92. Va a dar 6,92. Ya con el 3. No, 6,92 menos 6,92 positivo y 6, y menos 6,92. A los dos valores le tengo que restar 3. 3,928. 3,928 nos da I1, el valor que está más arriba. Para 6,92 menos 3, 3,92. Que sería el de aquí arriba. De acuerdo. Y el otro sería menos 6,92 menos 3. Menos 3 daría 9,92. ¿Es 92 o 98? Bueno, 92,8. Bien, fíjense, 92,8. desde el origen. ¿Cuánto hay desde el origen más hasta 92? Tenemos 9,92 por un lado y 3,92 por el otro. O sea que el segmento I1 y 2 va a valer 3,92 más 9,92. 13,84. Y si ven con el cálculo de superficie, me va a dar 2/3 de 13,84. ¿Y cuánto es del eje I hasta el vértice? Esa distancia. Fíjense arriba qué coordenadas tiene el vértice. Por 2. Perfecto. ¿Y cuánto me da esto? Eso, 18,45. Entonces 18,45 son metros cuadrados o centímetros cuadrados. El cuadrado. Una unidad del cuadrado, kilómetros, si fuera un mapa, lo que fuera. En unidades de superficie, de área. Bueno, acá está hecho prolijo la primera parte, la segunda no está hecha. Y pasamos hipérbol. Sí, te ¿Hasta escucho. qué hora tenemos? Hasta las 5:15, más o menos. 5:15, dale. Veámosle con la hipérbole. También estudiamos a eje horizontal y eje vertical. Obviamente que existen también oblicuas, ¿no es cierto? Nada más que no las estudiamos. Acá, a diferencia de la elipse, uno de los dos términos es negativo, y era negativo el que correspondía al eje imaginario. En el caso de la hipérbola de eje horizontal, el eje imaginario es el I, por lo tanto, el signo negativo va a estar en coincidencia con I. En el eje vertical, el eje imaginario es X, por lo tanto el signo negativo va a estar en correspondencia con la X. A y B, la verdad, puede ser cualquiera de los dos mayor, pero en el de eje horizontal, A, que era la distancia del origen al vértice, está en correspondencia con X, por lo tanto, en la fórmula también va a estar con X. Y en el eje vertical, A está en correspondencia con Y, en la fórmula también estará con Y. Y obviamente B con el otro. O sea, A siempre va a ser el semieje que va
en el término positivo, como denominador del término que lleva el signo más, a cuadrado. Y ahora, B, numéricamente puede ser cualquiera de los dos mayor que el otro. sí, no hay, en este caso, No hay una regla. no hay ninguna regla, sí. Bueno, esto es lo mismo que dijimos recién. La excentricidad C sobre A, acá C era mayor que A porque iba desde el centro hasta el foco, en cambio está más allá del vértice, así que C es mayor que A, siempre va a dar mayor que 1. Puede dar 2, 3, 20, no importa, pero mayor que 1. Acá tenemos la planta de un edificio que presenta la forma de una hipérbola. ¿Qué conocemos? H y K. H y K son las coordenadas del centro de simetría. Acá digamos, la parábola no tiene un centro así como un centro geométrico como tenía la elipse. Tampoco es la coordenada del vértice como en la parábola. Acá es el centro de simetría, que son 25 para X, 13 para Y. La coordenada del vértice, 38 para X, 13 para Y. Y estoy buscando dónde está. Ah, acá está. Esta distancia AB es de 40, supongamos que sean metros. Vamos a ver, ustedes me van a decir cuál es la ecuación de la hipérbola. ¿Esto es a eje horizontal o vertical? Vertical. La I quedaría en negativo. No. El eje focal es horizontal. El eje imaginario es vertical. Pero para saber si el eje focal es vertical o no, fíjense dónde está el vértice, el centro y el foco. Y el eje Y es al revés de lo que uno intuitivamente diría. Cuando uno ve esas curvas azules, diría que es a eje vertical, porque viene de abajo hacia arriba. Y no, es a eje horizontal. Porque el eje horizontal es donde están ubicados los focos, los vértices, sobre una línea horizontal donde están, en la misma línea están los dos focos, los dos vértices y pasa por el centro. Por el centro también pasa el eje imaginario, ¿no? Pero es como al revés de lo que uno intuitivamente diría. entonces, como el eje imaginario, que es el que no toca las curvas en ningún momento, es coincidente o paralelo con el eje Y, el signo menos va a estar en correspondencia con Y. A va a estar en correspondencia con X, porque es a eje horizontal. Vamos a darle valores. Es simplemente reemplazar. Quedaría X menos H. H era 25, es dato, al cuadrado. Sobre A, es dato A. ¿Hay alguna manera, chicos, que primero y principal, ¿qué sería A? ¿Qué ¿Qué es sería? A en Buena la pregunta. hipérbola? Al igual que el... Sí, dale. ¿Sería la distancia del centro al vértice? Sí. Del centro, Exactamente. cualquiera de los dos vértices. O sea que entre Por lo- vértice y vértice hay dos A. Por Si lo yo, tanto, si yo tengo los datos del centro, o sea, las coordenadas del centro y las coordenadas del vértice, ¿podría yo sacar la distancia A? 13. 38 menos 25. exacto. Claro. 13 me decís que da esto, 13.
Entonces aquí le voy a poner 13 al cuadrado. Menos. Y menos K. K es 13. ¿Y B cuánto mide? Fíjense que entre... B que ahí se sería, formaba otro. ¿Cómo? Disculpa, ¿cómo decir, Renata? sería la mitad del segmento AB. La Porque- mitad de AB. Y la mitad de AB es un cateto, fíjate, de un triángulo. Si lo ves al costado. Perdón, tuve que ir a cerrar la ventana, que me preguntaste. Repetí lo último que dijiste, Ale. Perdón, no está bueno la conexión. Que digo que B, si vos lo trasladas a una línea paralela, es el cateto de un triángulo rectángulo, donde A es uno de los catetos, y la hipotenusa, si te pones a ver, es lo mismo que la distancia que hay desde el centro hasta el foco, porque eso lo obtuvimos haciendo centro en el centro, con un compás, marcamos la distancia hasta el foco y marcamos un arco. Donde ese arco corta a una paralela al eje imaginario que pasa por el vértice, marcamos ahí, miren cómo les marco Gustavo, ¿eh? A, B y C. C es la semidistancia focal. Recuerden que distancia focal es la distancia de un foco al otro. Acá trabajamos con la mitad, con C. La distancia focal es 2C. ¿Mm? A, ¿qué era? ¿Recuerdan? Es la distancia del centro al vértice, ¿eh? Semieje real. El eje real va de vértice a vértice. Y B es la mitad, como dijo Renata, de el segmento A mayúscula, B mayúscula. Y ahí podemos calcular C, que es la Semieje. hipotenusa de ese triángulo, como 13 al cuadrado más 20 al cuadrado y su raíz cuadrada. ¿Quedaría cuánto? 23,85. Gracias. A ver, la ecuación de la hipérbola ya la tenemos. Superficie del rectángulo sombreado. La superficie sería, el ancho es 2A y el alto es 40. O sea, sería 40. ¿Cuánto da? 1040. Supongamos que sean metros, será metros cuadrados. Bien. El módulo del rectángulo, no sé si se acuerdan de módulo, que hace 1000 años que no lo ven, pero módulo era lado mayor sobre lado menor. O sea que el módulo es 40 sobre 26. ¿Cuánto da eso? 1,54. Coordenada de los focos de la hipérbola. Para eso me viene bárbaro haber calculado C. Fíjense, del centro de simetría, no, perdón, que estoy hablando. Sí, del centro de simetría voy a tener un foco hacia un lado. A una distancia C. Y el a otro. Una distancia C. Y el otro foco a una distancia C, pero para el otro en lado. sentido inverso. Entonces, un foco va a tener coordenada X, va a ser en realidad la coordenada H del centro de simetría. Más E. Más C. ¿Aló? Más C. Te he dejado de escuchar, Gustavo. Es que estoy calladito. Bien, bien. Mientras sea así, no hay problema. ¿Cuánto daría entonces, chicos, la coordenada del foco 1? 48,85.
Bien. 48,85 en X, ¿y cuánto en Y? 13. 13. Recuerden que están todos en la misma línea, la línea que pasa por I igual a 13. Ahí están focos y vértices y centro. ¿Y la coordenada del otro foco? 1,15, 13. Disculpa, sería la coordenada H menos C, que me decís que es 1,15, Sí. Sí. y K, que sigue siendo 13. O sea, foco, vértices, centro, tienen que tener todos la misma cota. Y la excentricidad... Sí, te escucho. Ah, la coordenada de los... Eso, que faltaría la de los vértices. De los vértices que faltan. la del vértice 2. Vértice que falta. Bien. Claro, tenemos un vértice que es 38, 13. El otro vértice, ¿cómo sería? A la coordenada H le restamos A, y el otro, y para I será X. O sea, sería coordenada H era 25. 20. Sí. Menos A, que era 13, y 13 para No. acá. Entonces ¿Cuánto quedaría es? 8, 13. 8 punto y coma. No, 8 de digo, no, más. 12. 12, 13, perdón. Para el parcial estudiable, ¿eh? Sí, más vale que uso los calculadores. Sí. La coordenada del punto A, que sería vértice imaginario, vértice sobre el eje imaginario. Punto A mayúscula, el que está arriba, fíjense. Lo hago acá al medio. ¿Cuál sería Para la X, coordenada en X? 45. Sí. En En X. X, fíjate las coordenadas, que está en la misma línea, el centro, el punto A mayúscula y el punto B mayúscula. Claro, no, 25, estaba haciendo al revés. 25, muy 25 en X, tanto para A como para B. Lo que va a variar es la ordenada, punto y coma. ¿Cuánto valía B? ¿Recuerdan? Lo obtuvimos. ¿Cuánto vale B? 20. ¿Cuánto valía B? 20. 20. Sí. Pues sería 13 20. Más 20. Más 20. A sería 25, porque tiene tanto punto y coma. 13 más 20, 33. 33. Y el del Y el B punto B, mayúscula. Y es 25. Dame un segundo. bien. 25, punto y coma. Esperen que encuentre el cursor, que no lo veo. El mouse. Ahí está. Sí. Entonces dijimos 25 para X. Para X. Sí. Y para K sería el K, 13. el centro, 13, pero le tenemos que restar el valor de B, que es 20. Entonces, o sea, con 13 llego al eje X y tengo que bajar ¿cuántos más para completar los 20? 7 serían. Claro, 7. Menos 7. Menos 7. Y la excentricidad, C sobre A, será 23 con 85 sobre A, era 13. 1,83. Acá fíjense que C es la hipotenusa y A es un cateto. Siempre la hipotenusa es más grande que los catetos. Entonces, en la elipse les tenía que dar menor que 1 para que esté correcto. Y acá
al revés, tiene que ser mayor que 1. ¿Cuánto da, Vicky, dijiste? 1,83. O vos, Matías, 1,83. Entonces, no sé si está bien, pero está dentro de lo posible. Da 1,83 o 1,50 o lo que fuera. Pero si me diera 0,83, revisemos los cálculos porque hay algo que está mal. Tiene que ser siempre mayor que 1. ¿Mm? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que reveamos algo? Silencio. No, profesor, entendió. ¿Entendió? Bueno. Gus. Y estaríamos, Porque llegamos hasta acá con el repaso programado. No sé si quieren ver algo en particular. ¿Quieren repasar algo o quieren ir a la otra materia? Profe, Ya yo es hora. solamente quería consultar una fórmula que me quedó ahí, la anoté, que era el volumen que era uno de los primeros ejercicios que hicimos, que era el Sí. volumen de la elipse, creo que era. y por A por B. Sí, pero No, esa es el la volumen. superficie. sí, Superficie. por la altura, pero el 1,6. Eso, el 1,6 es fijo, ¿o no? No, No, era esa es la dato. profundidad de la pileta. Era Ah. dato, profundidad de la pileta. Ah, lo habían dado de dato. Ah, perfecto, no lo había No, visto. es una pileta que tenía 1,60 m de profundidad, nada más. Claro, Pero 3 no, metros radio y 1,60 m de profundidad. no es que forme parte de la fórmula para calcularlo. Claro. Entonces sería la superficie por la altura, por la profundidad. Claro, vos para un cilindro, porque en realidad es un cilindro. Para superficie por profundidad, no. Superficie de la base Claro. por la altura de la pileta, digamos. Ah, La O altura y la profundidad. profundidad sería lo mismo en este caso. O sea, si es para arriba lo llamaríamos altura, si es para abajo lo podemos llamar profundidad, pero es lo mismo. claro, perfecto. Para un cilindro, recuerden, superficie de la base y lo multiplicamos por ese dato, altura o profundidad. Lo mismo si fuera un prisma de base poligonal o lo que fuera, se calculaba igual. Superficie de la base por altura o profundidad. Profe, otra consulta para el parcial. ¿Podemos tener nuestras propias fórmulas o sí o sí tenemos que llevar esa en la, Las